Sabina, seguimos aquí en Así las Cosas Jalisco y bueno, me da muchísimo gusto saludar aquí con nosotros a la licenciada Gloria Feria. Ella es directora de Informática y Promoción del INEGI de la Zona Occidente. ¿Cómo estás, Gloria? Muy buenos días. Muy bien, Pati, como siempre un placer compartir con la W. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues esta semana, inicios, el INEGI dio a conocer esta encuesta, la EMPOL 2016. ¿Qué viene siendo la EMPOL para la gente que nos escucha? Ahorita le doy aquí, ya Gloria nos las va a desmenuzar los datos importantísimos. Es la encuesta nacional de población privada de la libertad, EMPOL 2016. Muy interesante porque sabemos que en las cárceles, en los centros penitenciarios se da la corrupción, ¿no? Que es uno de los principales temas ahí que también pues ha desatado diferentes conflictos dentro de los mismos. Aquí tenemos Puente Grande y demás, pero lo que arroja esta encuesta es muy interesante porque son datos, son números y son precisamente estadísticas sobre lo que sucede de los actos de corrupción que han sido víctimas, pues ahora sí que los reclusos, ¿no? Y en diferentes sectores. A ver, Gloria, platícanos de qué trata esta encuesta. Sí, Pati, mira, es una encuesta muy interesante. Por primera vez el INEGI nos metemos a una unidad de observación que era totalmente desconocida. Fue un reto para nosotros. ¿Es la primera vez que la hacen? La primera vez que la hacemos y que va a marcar la pauta para pues dar seguimiento. En este caso, esta ley obedece al mandato que nos da la Ley Nacional de Ejecución Penal. Uh-huh. Viene siendo como resultado, generalmente se establece un sistema nacional de información sobre el tema para que de alguna manera ya después se vaya dando el seguimiento y la comparabilidad de cifras, ¿no? Entonces es una encuesta que pues nos reta hasta a nivel de muestreo, porque como te digo, censamos a todas las personas que están privadas de la libertad, ya sea en proceso o sentenciadas, de los centros penitenciarios, tanto federales como estatales y municipales. De todo el país. De todo el país, fueron 338 centros penitenciarios, censamos a 64,150 personas privadas de la libertad. Fue, como te digo, un muestreo muy interesante porque no solamente tomamos la técnica estadística aquí ya conocida de estratos y probabilidades que maneja INEGI, sino tuvimos que tomar en cuenta pues la entidad federativa, la densidad poblacional del centro penitenciario, la situación jurídica, los delitos si eran de fuero común o fuero federal. Entonces fue una serie de retos, ¿no? Y bueno, aquí nos encontramos que hay en México, ya te mencionaba, 338 centros penitenciarios de los dos ámbitos, federal y estatal. Nos encontramos que Jalisco es la entidad que tiene el mayor número de centros penitenciarios, con 25, y con una densidad importante en dos de ellos, como es el centro, el reclusorio preventivo. Sí. Y el Centro Preventivo de Readaptación Social de Centro de Reinserción Social de Jalisco. Son de dos de los centros que se registra mayor densidad de población privada de la libertad. De los 211,000 personas que encontramos en el país, en todo México privadas de la libertad, pues tenemos que en Jalisco hay 16,014 personas, lo que equivale al 7.6% del total nacional. Aquí, bueno, en su mayoría son hombres, tenemos 96 de cada 100 son hombres y solamente 3.6 son mujeres, menor que el porcentaje nacional, que es del 5%, o sea, sale menor en Jalisco, ¿no? Entonces, aquí tomamos pues muchos temas, fueron muchos, desde sus características sociodemográficas, desde la forma de cómo los arrestaron, su experiencia con el Ministerio Público, los actos de corrupción, ¿verdad? Eso es un tema muy bueno, me gustaría que nos fuéramos a ese, el tema de la corrupción, porque vemos que la mayoría han sido víctimas obligadamente a colaborar, ¿no? En un acto de corrupción y que, bueno, finalmente en su condición en la que se encuentran, pues no lo pudieron denunciar o no lo pueden denunciar. Fíjate que yo, ya que estudiaba, porque bueno, cada ejercicio estadístico que hacemos nos implica a nosotros meternos de lleno a estudiar. Y yo que estudiaba ahorita esta encuesta, pues sí veo que hay una situación, bueno, de derechos humanos importante, ¿no? O sea, sí
sí vemos que, bueno, son personas que cometieron un delito, pero sí la encuesta pues nos determina que hay situaciones sí de derechos humanos violentados muy, muy fuerte, ¿no? Aquí tenemos que, por ejemplo, ya se les condiciona sí a los presos, a muchos situaciones pues hasta de violencia, de extorsión, para obtener pues privilegios mínimos, ¿no? Como una cama, como un alimento, como la posibilidad de que entren familiares, tenemos que incluso adquirir, ¿no? A lo mejor algún producto básico para su aseo, ¿no? Eso exactamente, también ropa, o sea, todo. Y fíjate, Pati, que las personas se sienten, pues esto se da más en los centros estatales, con un porcentaje bastante elevado. En la población privada de la libertad que se siente insegura en los centros estatales municipales, pues se eleva a 33%, mientras que a nivel federal son 23%, que se sienten inseguras en todo el centro penitenciario. O sea, que se da más, por ejemplo, en este caso aquí en las entidades, eso es general, no solo en Jalisco. Uh-huh. De hecho, Jalisco no sale tan fuerte, hay estados como Chiapas, como mismo Colima, fíjate que tiene más problemas sí de este tipo, pero Jalisco pues no se libra de también estar en una situación, es una situación generalizada la que se da en cuanto a la corrupción que hay, ¿no? De hecho, hay personas que llegan a ser víctimas de delitos, ¿no? Yo ponía en Twitter un mensaje donde ponía de que son victimizados y me ponía alguien, las víctimas, los reos o las personas, no, le digo, los reos, o sea, los reos sufren. Sí, los que están reclusos. Sí, exactamente, fíjate, 33 de cada 100 reos han sufrido una victimización, o sea, y esta se da sobre todo en el robo de sus objetos personales en un 89%, lesiones 24%, sufren extorsión en un 20%, ahí dentro, estamos hablando de los presos, amenazas 18%, delitos sexuales 5%, vemos que hay un hacinamiento de eso es un de tema celdas en todos, ¿no? En todos, o sea, en algunos se repunta más el tema del hacinamiento aquí en todo México. ¿Hay alguna bueno, cárcel? Jalisco sí es un estado donde hay importantes problemas de hacinamiento, llegan a dormir en una cama 2, 3 personas, ¿no? En una misma cama, y la mayoría de los presos conviven en celdas con más de 5 personas. Llega a haber hasta 15, ¿no? Aquí tengo un dato sobre ese tema de la distribución de la población por celda, que el 45.6% de estas personas privadas de la libertad comparten con más de 5 personas su celda. O sea que el tema del hacinamiento ahí también se ve reflejado. Claro, y esto propicia pues mayor posibilidad de delitos, sobre todo de claro, enfoque sexual y todo esto, ¿no? Entonces, ya en cuanto a la corrupción, pues sí vemos que pues en Jalisco tenemos 365 casos específicos en ese periodo que fue que se levantó la encuesta, y bueno, vemos que, fíjate, la mayoría, Pati, se dan en el arresto, ¿no? El arresto, es una parte importante porque aquí confluyen, podemos pensar que en la vida intracarcelaria, pues sí también participan otros delincuentes, ¿no? Pero aquí en el arresto participan autoridades y policías, ¿no? Entonces, hay unas situaciones de corrupción fuerte en esta parte, ¿no? Sobre todo de violencia. La mayoría de los reos pues sí son obligados a decir o hacer ciertas cosas para someterlos. En Jalisco mucho se da la situación de esposarlos, sí, en un 80%, sin embargo también hay la parte donde los golpean o llegan a asfixiarlos, sí, exactamente. Y pues algo también interesante
es la forma, ¿no? Hay, pues generalmente en su mayoría, bueno, con el 25.5%, el arresto se da inmediatamente después de cometer el delito. Pero hay veces que en un 21.5% sustraen a la persona de un lugar sin ninguna orden de detención. O en la calle también va la persona caminando y se arresta con un 20%. Oye, Gloria, preguntarte, ¿cómo fue la manera de cuando ustedes lo censaron? ¿Qué tan fácil o tan difícil fue para el INEGI este proceso, no? Mira, fue fácil porque afortunadamente tuvimos todo el apoyo de las autoridades en la materia. Sí. El INEGI tenemos un subsistema nacional de información de gobierno, seguridad pública, impartición de justicia, donde viene trabajando desde las instancias de mayor nivel y así empieza a bajar en cascada la información. De hecho, cuando hicimos la presentación ahí con nosotros, nos acompañó el fiscal de reinserción social de aquí de la Fiscalía General. Él estuvo presente con nosotros escuchando los datos y él nos manifestó el apoyo incondicional para este estudio y los que vienen, Pati, porque vamos a llevar a cabo, vamos a darle continuidad a esta encuesta y aparte empezamos también con los policías ahora vamos a evaluar cuál es la capacitación en todos niveles que tienen los policías. Entonces, eso es muy interesante porque ahora con el nuevo sistema de justicia penal, ¿no? También se arrojará datos importantes. Exactamente, y vamos pues para saber pues dónde está el problema, ¿no? Fíjate, otro dato interesante sobre qué autoridad realizó los arrestos. Y bueno, algo que destaca aquí en Jalisco, más que a nivel nacional, es la intervención de la Policía Preventiva Municipal, con un 50.2%, mientras a nivel nacional es del 32.6, ¿no? Aquí, obviamente disminuye la participación de la Marina, que a nivel del país es de 1.7 y aquí es de 0.5. Y aquí, mira, traigo el dato. Disculpen si de repente pero es que es un mundo de información. Sí, de hecho, sí iba a preguntar. Nos queda un minutito, pero a ver, compártenos. Por ejemplo, dato. Esto de decirte de que en Destaca de Jalisco, la mayoría esposan a la gente, pero también tenemos un porcentaje importante de disparar con un arma de fuego a los reos al momento del arresto, ¿no? Que ahí está la violación a los derechos humanos, ¿no? Exactamente. Pues sí, porque a la encuesta y al analizarla, sí creo que es un tema que ahora la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Jalisco y a nivel nacional, pues pueden trabajar mucho en este tema. Y pues invitarlos, Pati, a que la gente ingrese a nuestra página www.inegi.org.mx. Viene muy completa la información, les presentamos hasta el cuestionario para que puedan ver qué les preguntamos a las personas privadas de la libertad. Viene una presentación muy completa que viene a nivel nacional por entidad federativa, algunos datos, y vienen todos los tabulados para que puedan irse hasta por centro penitenciario. Pues ahí está, les repito la página www.inegi.org.mx para que conozcan, pues ahora sí que todos los datos que arroja la EMPOL, pero sobre todo de ahí sacar conclusiones y llevarlo al análisis. Gloria, muchísimas gracias por venir a cabina el día de hoy. No, es un placer, Pati. Gracias, es Gloria Feria, directora de Informática y Promoción del INEGI aquí en la zona occidente.